Hola, doctores y compañeros de clase de nuestra materia Semiología Médica. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Yeimar García y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la semiología del sistema nervioso, específicamente sobre el síndrome piramidal y la motoneurona superior e inferior. Comenzaré mi seminario con un pequeño recuento anatómico sobre los puntos más importantes o que nos pueden ayudar a orientarnos sobre el tema que voy a hablar el día de hoy. Comenzaré entonces con el músculo piriforme. Como recordarán, el músculo piriforme, la acción de él es abductor y rotador externo de la cadera, mientras que también actúa como flexor de la misma durante la marcha. Se inserta en los pedículos de la tercera y cuarta vértebra sacra y pasa por el agujero ciático mayor, donde se inserta en el trocante mayor a través de un tendón redondo. Está en contacto con el ligamento anterior de la articulación sacroiliaca y la raíz del primero, segundo y tercer nervio sacro. Su borde inferior está estrechamente relacionado con el tronco del nervio ciático. Existen variaciones anatómicas en esta zona en importante porcentaje de la población. Para la mayoría de las personas, el nervio ciático sale de la pelvis por el agujero sacrociático, por acá, en íntimo contacto con el músculo piriforme, que es el músculo que les acabo de mencionar. Sin embargo, existen variaciones en cuanto a la relación de estas estructuras. Por ejemplo, el ciático también puede presentarse como dos troncos separados a nivel del piriforme y pasar uno de ellos a través del vientre muscular. O bien, un tronco pudiera pasar por delante y el otro por detrás. Y como tercera posibilidad, el ciático, como tronco único, puede salir entre los vientres del músculo. En cuanto a la anatomía, al recuento anatómico sobre los temas a tratar, también me gustaría hablar sobre las motoneuronas, tanto superior como inferior. Tenemos la motoneurona superior, que también es conocida como la primera motoneurona. Esta se encuentra en la corteza cerebral y envía axones que forman la vía piramidal o también conocida como la vía córtico-espinal. Descienden hasta las pirámides vulvares, donde existe una decusación y finalmente conectan con la médula espinal. En cuanto a la motoneurona inferior, también es conocida como la segunda motoneurona y esta se encuentra ubicada en el asta anterior de la médula espinal. Les hablaré entonces sobre el síndrome piramidal. Esta es una patología incluida dentro de los síndromes nerviosos comprensivos, donde los protagonistas son el nervio ciático comprimido por el músculo piramidal. Clínicamente brinda síntomas similares a una citialgia, por lo que puede ser confundido con una patología radicular. Se han propuesto 4 mecanismos para explicar el síndrome piriforme, los cuales son: primero, una teoría inflamatoria. Esta explica que si la fascia del músculo piriforme está inflamada, usualmente secundaria por un traumatismo, entonces el nervio ciático se comprimirá entre las fibras musculares inflamadas y la pelvis ósea, llevándolo a una neuropatía por atrapamiento. En segundo lugar, tenemos la teoría de las variantes anatómicas, que nos dice que el nervio ciático, al pasar por la porción tendinosa del músculo piriforme, se comprime cuando el músculo se contrae durante la rotación interna del músculo. Por tercero, tenemos la hiperritabilidad del músculo piriforme. Usualmente esta es causada por traumatismo y determina un área de gatillamiento, provocando un síndrome muy doloroso. Y en cuarto, tenemos que el nervio se comprimirá por la hipertrofia del músculo piriforme. Este síndrome tiene una baja prevalencia e incidencia y es mucho más frecuente en el sexo femenino, en una proporción de 6 a 1.
Se manifiesta como una sitialgia comúnmente unilateral, localizada en el tercio inferior de la nalga, y puede irradiar a una zona lumbar baja o al miembro inferior. No se trata de un cuadro constante, sino que se pone de manifiesto con diferentes maniobras, como lo son, por ejemplo, la gestación prolongada, el subir y bajar las escaleras, la realización del acto sexual, entre otros. Estos síntomas empeoran con la abducción y la rotación interna de la cadera, como también con la palpación y la contracción del músculo piramidal. Es muy infrecuente encontrar déficit neurológico verdadero. Puede acompañarse de dolor lumbar y en deportistas suele asociarse con la práctica de carreras en bajada. En cuanto a la exploración física, no hay ninguna prueba patognomónica. El signo de Laswey suele ser negativo, puesto que es una comprensión dinámica. El signo de Laswey es un test que se realiza durante el examen físico para determinar si un paciente con lumbalgia tiene una hernia discal. Gussard propone algunas maniobras apropiadas para precisar el examen clínico, haciendo la prueba del origen muscular local de los dolores, y deben hacerse de forma comparativa. Con el paciente en bipedestación, como lo vemos en la imagen, utilizamos los test de flexión anterior del tronco en 3 posiciones. Primero, pies rectos, luego paralelos al eje anteroposterior y después con las puntas de los dedos hacia adentro y hacia afuera. Esto genera una rotación interna, luego externa de los miembros inferiores. Si el dolor tiene relación con el músculo piriforme, entonces se produce el dolor principalmente cuando los miembros inferiores están en rotación interna. En segundo lugar, con la punta de los dedos hacia adentro, por estar expuesta a la tensión previa del músculo. Y más tardíamente, o en algunos casos en ese movimiento el dolor es ausente, cuando los miembros inferiores están en rotación externa, es decir, en relajación del músculo. Luego, con el paciente en decúbito supino, como se ven en ambas imágenes, se realizan otras maniobras que son las siguientes. Primero, al paciente con las rodillas extendidas se le sujetan los tobillos y se le imprime una rotación interna pero pasiva de los miembros inferiores. En el lado afectado, la amplitud está limitada por el dolor que aparece. Esta disminución de movimiento se corresponde con la presencia de cordones miálgicos en el músculo piriforme. Otra maniobra es esta que vemos en esta imagen de acá. Se elevan las piernas extendidas del paciente y también se realizan distintas posiciones de rotación del miembro inferior. El dolor aparecerá más rápido cuando el miembro inferior está en rotación interna. Y una última maniobra con la posición de cúbito supino es esta que vemos en estas 3 imágenes, donde colocamos al paciente con la cadera flexionada a 90 grados sobre la pelvis. La aducción pasiva del muslo revela el dolor y la amplitud del movimiento está obviamente disminuida en esta imagen con respecto, por ejemplo, a esta. Es posible sensibilizar esta maniobra imprimiendo una rotación externa del muslo contra la resistencia, lo que aumentará la tensión del piriforme. A esta maniobra se le denomina maniobra de Pace. Luego se coloca al paciente en posición de cúbito prono. La rotación interna pasiva del muslo con la rodilla a 90 grados despierta el dolor del glúteo y disminuye la amplitud del movimiento. La contracción resistida del piriforme puede también revelar el dolor que espontáneamente siente el paciente. El muslo entonces se coloca en rotación interna pasiva y la resistencia se aplica en la cara interna de la pierna, por encima del tobillo, como lo vemos acá. En estos 2 últimos test o maniobras es muy fácil palpar el cuerpo del músculo o su porción externa, debido a la posición en la que se encuentra. Dentro de las pruebas complementarias que se deberán solicitar se encuentran las siguientes. Una radiografía simple
para descartar patología lumbar y ósea local. Una ecografía que nos permitirá visualizar en tiempo real la comprensión del nervio dada por el músculo. Una electromiografía que solo será positiva en casos de larga evolución. La tomografía computarizada y la resonancia magnética en algunos casos muestra la inflamación del nervio ciático o la hipertrofia del músculo piriforme, lo cual nos ayudaría a complementar la información y poder llegar a un diagnóstico. El diagnóstico diferencial deberá realizarse con los cuadros de sitialgias y o lumboradiculalgias, así como también las pseudoradiculalgias, las sacroileitis, bursitis trocantéricas, entre otras. Hablaré ahora de la motoneurona superior e inferior. Las enfermedades de la neurona motora son un grupo de trastornos neurológicos progresivos que destruyen a las neuronas motoras, que son las células que controlan la actividad muscular voluntaria esencial, como lo es hablar, caminar, respirar y tragar. Normalmente los mensajes que emiten las células nerviosas en el cerebro, que son las llamadas neuronas motoras superiores, se transmiten a las células nerviosas en el tallo cerebral y en la médula espinal, que son las llamadas neuronas motoras inferiores, y de allí van hacia los músculos particulares. Las neuronas motoras superiores dirigen a las neuronas motores inferiores para producir movimientos como caminar y masticar. Y las neuronas motoras inferiores se encargan de controlar el movimiento de los brazos, las piernas, el tórax, la cara, el cuello y la lengua. Cuando hay interrupciones de estas señales, los músculos no funcionan adecuadamente y el resultado puede ser el debilitamiento gradual, la emaciación, que se trata de un adelgazamiento patológico, sobre todo de la masa muscular, y tics incontrolables llamados fasciculaciones. Finalmente, puede perderse la capacidad de controlar el movimiento voluntario. Estas enfermedades pueden heredarse o adquirirse. En cuanto a las enfermedades producidas por daños en la motoneurona, encontramos que se dividen en tres grupos. Las enfermedades por daño a la motoneurona superior únicamente, por daño a la motoneurona inferior únicamente y por daño a la motoneurona tanto superior como inferior. Trataré pues de desglosar cada una de ellas brevemente. Comenzaré con las enfermedades de la motoneurona superior únicamente. Primero que nada nos encontramos con la esclerosis lateral primaria. Esta tiene un inicio por lo regular a los 50 años de edad aproximadamente. Aquí el paciente presenta paraparesia espástica gradual que se extiende a las extremidades superiores. También puede presentar debilidad y marcha inestable. Puede inducir un afecto pseudovulvar, urgencia urinaria y defectos cognitivos sutiles. Esta enfermedad tiene una progresión más lenta siempre y cuando no evolucione a una esclerosis lateral amiotrófica y la duración en promedio de la enfermedad es mayor a 7 años. Virus linfotrópico humano de células T o VLHT. Nos vamos a encontrar con dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. En los casos de VLHT se produce una mielopatía crónica con progresión lenta que inicia después de los 30 años. Los pacientes también presentan paraparesia espástica, parestesias, neuropatía sensitiva dolorosa y disfusión vesical. Paraparesia espástica hereditaria. Este es un trastorno clínica y genéticamente diverso que puede ser autosómico dominante, autosómico recesivo o ligado al cromosoma X. En este caso, los pacientes presentan espasticidad progresiva de las extremidades inferiores. En su variedad complicada también puede exhibir otras
signos o síntomas como lo son la neuropatía óptica, hipoacusia, ataxia, ictiosis, amiotrofia, neuropatía periférica, demencia, anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia, que es también conocido como el síndrome de Evans, difusión extrapiramidal, discapacidad intelectual y del desarrollo y también difusión vesical. La adenomieloneuropatía. Esta es una mutación recesiva ligada al X en el gen ABCD1 en la región XP28 y se debe a una acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga. El fenotipo más frecuente afecta a hombres jóvenes de 4 a 8 años de edad y presentan insuficiencia suprarrenal, deterioro cognitivo progresivo, crisis convulsivas, amaurosis, hipoacusia y cuadriparesia espástica. En los casos más leves podemos observar paraparesia espástica de progresión lenta y polineuropatía leve en hombres adultos con o sin alteraciones sensitivas. El latirismo. Esta es una enfermedad que se debe a la ingestión crónica de harina producida con la semilla de almorta, que contiene una neurotoxina que es agonista del receptor de glutamato. Se encuentra en Bangladesh, China, Etiopía, India, Rumania y España. El inicio puede ser agudo o crónico y presenta una degeneración en la neurona motora superior, con espasmos musculares, calambres y debilidad en las piernas. También puede haber síntomas o signos sensitivos, como lo son la difusión vesical y temblor grueso. Conso. Esta es una enfermedad también causada por ingestión crónica, pero en este caso de la raíz de la yuca, o mayor conocida como mandioca. Esta es una enfermedad endémica en Tanzania, Zaire y en el este de África. Presenta un inicio abrupto de parapesia espástica no progresiva y parece atacar los tractos corticoespinales y la corteza motora, con afectación de las extremidades inferiores. Ahora hablaré de las enfermedades de la motoneurona inferior únicamente. Neuropatía motora multifocal. Esta enfermedad presenta signos y síntomas motores puros asociados con desmielinización del nervio motor. La causa de esta enfermedad es incierta. Solo se sospecha que es autoinmunitaria por la presencia de antígenos contra el gangliósido. La poliomielitis. Esta es una enfermedad causada por el poliovirus, que es un enterovirus. Se transmite por vía fecal oral y el riesgo de presentar enfermedad paralítica se incrementa con la edad y el grado de virulencia del agente. El periodo de incubación, como lo vimos en embriología, es de 3 a 6 días, seguido por una viremia asintomática que en el 90% de los casos. Se presenta como una enfermedad aguda similar a la influenza en un 10%, con tos, malestar general, diarrea, mialgias, cefalea y una fiebre de aproximadamente de 2 a 3 días de duración. Entre el 2 y el 3% de los pacientes desarrollan meningitis aséptica con cefalea intensa e irritación meningia. Y menos del 1% presenta un síndrome paralítico agudo con fasciculaciones, mialgias graves, hiperestesia y parálisis focal y asimétrica. Su historia natural es variable y está erradicada en muchos países con programas de vacunación. Síndrome postpoliomielítico. Este también es denominado atrofia muscular progresiva postpoliomielitis. La causa es incierta y se observa en pacientes con antecedentes de poliomielitis, pero por lo general unos 10 años después de su recuperación. La evolución es estable durante muchos años luego de la infección inicial, pero después se empiezan a ver síntomas como debilidad, atrofias musculares progresivas
por lo regular asimétricas, calambres, fasciculaciones, así como también dolor, fatiga generalizada, trastornos del sueño, intolerancias al frío, disfagia y disartria. Amiotrofia monomélica. También se denomina amiotrofia focal benigna o atrofia muscular segmentaria juvenil. Esta es una atrofia segmentaria que afecta a varios miotomas. Los miotomas de C5 a T1 se afectan con más frecuencia. Suele iniciarse en la adolescencia tardía, pero también se puede presentar hasta en la cuarta década de la vida. Suele haber síntomas de debilidad y atrofias indoloras progresivas lentas, idiopáticas en una mano o un antebrazo. Afecta solo unos cuantos miotomas de la extremidad implicada y los reflejos están hipoactivos o ausentes totalmente. Puede haber hipoestesia a la punción superficial o al tacto. La atrofia muscular espinal. Este es un grupo con heterogeneidad clínica de trastornos hereditarios progresivos de las células del asta anterior y núcleos motores específicos de los nervios craneales. Existen 4 tipos. La atrofia muscular espinal de tipo 1 tiene su inicio al nacer o en los primeros meses de vida. Hay una incapacidad para sentarse sin apoyo, existe hipotonía y se presenta un tipo de postura en forma de rana durante el reposo. Se presenta debilidad generalizada intensa proximal en las extremidades y vulvar con hiporreflexia. Los pacientes suelen morir antes de los 2 años por insuficiencia respiratoria o neumonía. La atrofia muscular espinal de tipo 2 suele iniciar antes de los 18 meses de edad. Es más leve y con progresión más lenta que la tipo 1. En esta atrofia hay capacidad para rodar y sentarse sin apoyo, pero rara vez hay capacidad para caminar. Se presenta cifosis, contracturas en las caderas y rodillas, escoliosis y luxaciones de la cadera. Y también hay presencia de movimientos involuntarios discretos de los dedos de los pies, denominados mini polimioclonías. La atrofia muscular espinal de tipo 3 por lo general inicia entre los 5 y 15 años de edad y se manifiesta por una dificultad al caminar. Se presenta una marcha tambaleante, lordosis, dificultad para subir escalera, fasciculaciones, debilidad progresiva lenta de cinturas óseas. Si comienza antes de los 2 años, por lo regular hay incapacidad para caminar hacia los 15 años y la mayoría de los pacientes requiere silla de ruedas a los 30 años aproximadamente. Y el último tipo de atrofia, que es la atrofia muscular espinal de tipo 4. Esta es una afección infrecuente y con heterogeneidad genotípica. Inicia aproximadamente a los 35 años de edad y se cree que hay un autosómico dominante en el 30% de los casos. En ella se presenta una debilidad progresiva lenta de las cinturas óseas con dificultad para la marcha, para subir escaleras y levantarse de la posición sedente. La esperanza de vida en este tipo de atrofia es normal. La enfermedad de Kennedy. Esa también es conocida como neuropatía vulvoespinal recesiva ligada al cromosoma X. Ocurre en hombres mayores de 30 años de edad y se debe a la repetición citosina-adenina guanina en el gen del receptor de andrógenos ubicado en el cromosoma X. En este tipo de pacientes se observa la ginecomastia, atrofia testicular, infertilidad, diabetes mellitus, calambres musculares, fasciculaciones, atrofias, también dificultad para la marcha, debilidad en los músculos de las cinturas óseas, disartria y disfagia. Obviamente la debilidad muscular en este caso suele derivarse de la motoneurona inferior con hiporreflexia. Atrofia muscular progresiva.
El 8% de las enfermedades de la neurona motora de inicio en el adulto se piensa que es una variante de la esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, por lo regular no se incluye en los estudios clínicos. En el caso de este tipo de atrofia, la afectación es exclusiva de la motoneurona inferior. Suele manifestarse por debilidad muscular asimétrica focal en la región distal de las extremidades, con extensión gradual a los músculos contiguos. Puede presentarse con debilidad proximal, desarrollo eventual de la debilidad vulvar y respiratoria. Parálisis flácida asociada al virus del Nilo Occidental. La parálisis flácida aguda es una manifestación potencial de la infección por el virus del Nilo Occidental, que deriva de la afectación de las células del asta anterior y los axones motores. Puede acompañarse de fiebre, cefalea, náusea y vómito, exantema, meningismo, o también puede presentarse sin signos y síntomas sistémicos. También puede causar con insuficiencia respiratoria que obligue a la intubación. Neuropatía motora subaguda en trastornos linfoproliferativos. Este es un síndrome de neurona motora indoloro, progresivo y subagudo en linfoma de Hodgkin o linfoma no Hodgkin con o sin paraproteinemia, como en mieloma o macroglobulinemia. Por lo general, el cuadro de la neurona motora inferior presenta debilidad asimétrica discontinua de las extremidades inferiores y un desgaste muscular. Se puede presentar también, puede en algunos casos estar afectada la motoneurona superior, pero muy, muy rara vez. En algunos casos, la enfermedad puede tener una evolución benigna, pero rara vez responde al tratamiento del trastorno linfoproliferativo subyacente. Síndrome de la neurona motora inferior postradiación. Esta deriva de la radiación dirigida en el área paravertebral lumbar como tratamiento para el cáncer testicular. La enfermedad suele avanzar en los primeros años cuando inician sus signos y síntomas, pero después alcanza lo que llamamos una meseta. Ahora hablaremos de las enfermedades producidas por la afección de las motoneuronas, tanto superiores como inferiores. Primero que nada tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa de causa incierta. Tiene una incidencia de 1 a 3 casos por cada 100.000. El inicio más frecuentemente se produce aproximadamente a los 55 años de edad y tiene una duración promedio de aproximadamente 3 años desde el inicio del cuadro y de aproximadamente unos 19 meses a partir de que se hace el diagnóstico. Entre los signos y síntomas encontramos debilidad, por lo general focal al inicio, con extensión a los músculos circundantes. Rara vez se puede iniciar en los músculos respiratorios. Algunos pacientes pueden presentarse con debilidad unilateral, que se denomina variante hemipléjica de Mill. En 10% existe un desgaste bilateral en extremidades superiores, que se denomina variante de brazos frágiles. El cuadro de inicio vulvar se observa en 20% de los casos y se presenta fasciculaciones, calambres, fatiga con el ejercicio, atrofia. Son posibles los trastornos del sueño como consecuencia de algunos factores diversos, como por ejemplo la hipoxia en posición supina, incomodidad, inmovilidad o ansiedad. En este tipo de enfermedad, la depresión es muy frecuente. La esclerosis lateral amiotrófica con deterioro frontotemporal. Existe un deterioro cognitivo en el 31 a 55% de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Aproximadamente el 20% de esos pacientes presenta difusión cognitiva grave congruente con demencia y el 15%
cumple con los criterios para una esclerosis lateral amiotrófica con deterioro o demencia frontotemporal. Complejo esclerosis lateral amiotrópica parkinsoniano de Guam. Este es un trastorno con una combinación de esclerosis lateral amiotrópica y parkinsonismo. Es la causa más frecuente de muerte en adultos de la población chamorro nativa de Guam. Es por eso el nombre del complejo. Se piensa que se debe a una toxina derivada de la semilla nativa de la palma de sagú, que contiene un aminoácido que es muy tóxico para las neuronas motoras, tanto corticales como espinales. Machado Joseph o ataxia espinocerebelosa tercera. Esta presenta su inicio entre la cuarta y la séptima década de vida. Su signo y síntoma es ataxia cerebelosa. Los pacientes con un inicio más temprano pueden presentar espasticidad y fasciculaciones linguales y faciales. También ocurren signos y síntomas extrapiramidales, distonía, rigidez, protusión oftálmica, oftalmoplejía externa progresiva. Se debe a una repetición citonina-adenina-guanina en la región 14q32.1 que codifica el gen de la ataxina 3. Deficiencia de exosaminidasa A de inicio en el adulto. Esta presenta un inicio tardío y entre los síntomas y signos podemos encontrar debilidad que tiene una progresión lenta en los músculos proximales, en las extremidades tanto superiores como inferiores, y también presenta calambres. Pueden desarrollarse manifestaciones sensitivas, cerebelosas, cognitivas, psiquiátricas y extrapiramidales, y puede tomarse por una esclerosis lateral amiotrófica en sus fases tempranas. Enfermedad por cuerpos de poliglucosano en el adulto. Este es un trastorno progresivo lento y es muy infrecuente que se caracteriza por signos y síntomas de la motoneurona superior e inferior. También presenta deterioro cognitivo, pérdida de la sensibilidad distal y de la función intestinal y vesical. Enfermedad paraneoplásica de la motoneurona. Se describen casos de linfoma de Hodgkin y no Hodgkin y cánceres ováricos y de mama. Puede ocurrir como parte de un síndrome paraneoplásico más amplio. Ahora hablemos del interrogatorio y la exploración física. En este punto debemos estar muy atentos de lo que son los signos y síntomas, de la distribución de los mismos y la evolución temporal. Obviamente, como estamos hablando de las motoneuronas, tenemos que estar atentos a la presencia de signos y síntomas de neurona motora tanto superior como inferior. Cuando están afectadas las neuronas motoras superiores, las manifestaciones incluyen debilidad, espasticidad o rigidez de los músculos de los miembros, hipertonía, hiperreflexia, es decir, hiperactividad de los reflejos tendinosos, como por ejemplo sacudida de las rodillas y en el tobillo, y el reflejo de Babinski, en este caso, es positivo. El reflejo de Babinski es uno de los reflejos temporales de los recién nacidos que se presenta después de que se ha frotado firmemente la planta baja del pie. El dedo gordo del pie entonces se mueve hacia arriba o hacia la superficie superior del pie y los otros dedos se abren como en abanico. Cabe acotar que este reflejo es normal en niños hasta los 2 años de edad y desaparece a medida de que el niño crece. Incluso puede desaparecer ya a los 12 meses. Cuando están afectadas entonces las neuronas motoras inferiores, las manifestaciones incluyen también debilidad, hipotonía, hiporreflexia y el reflejo de Babinski en este caso es negativo. En la exploración física también debemos estar muy atentos e incluso valorar la presencia de hiperreflexia.
de algunos reflejos, como lo son el reflejo de Babinski, que es este de acá, el que les expliqué hace un momento, el reflejo palmomentoniano, que es este de acá. Este es un reflejo anormal que se obtiene estimulando la eminencia tenar de la mano, como se ve acá en la imagen, produciéndose en respuesta una contracción de los músculos del mentón y del orbicular del labio, como se ve acá en esta imagen. Esta contracción ocurre del mismo lado donde se realizó la estimulación. Tenemos también el reflejo de Hoffman, que es este de acá, que este es un signo de afectación de la vía piramidal que afecta a los miembros superiores y se explora de la siguiente manera. Se da un golpecito en la uña del segundo, tercero o cuarto dedo de la mano, como se ve en la imagen, y como respuesta se produce una flexión del dedo estimulado e incluso también se puede ver una flexión del primer dedo o pulgar, como lo ven acá. Está el reflejo masseterino, que es este que vemos en la imagen, en el cual el paciente se coloca con la boca ligeramente entreabierta y se percute sobre el dedo índice, o en este caso el pulgar izquierdo del explorador, ubicado en el mentón del paciente, como lo vemos allí. Como respuesta se obtiene una contracción de los músculos masseteros y temporales con el correspondiente ascenso de la mandíbula. Esta es la vía de reflejo trigémino-trigeminal. Tenemos el reflejo clonus, que es este de acá, que se trata de una serie de contracciones involuntarias, rítmicas, que se producen en un grupo muscular cuando se realiza una extensión brusca y pasiva de los tendones en forma sostenida. También debemos valorar la presencia de afecto pseudovulvar. Este afecto pseudovulvar se da por la afectación de los tractos corticovulvares, que son los que ejercen control supranuclear sobre los núcleos motores que controlan el habla, la masticación y la deglución. Los signos o síntomas habituales son labilidad o falta de control emocional, con risa o llantos espontáneos. Podemos hacer interrogatorios por aparatos y sistemas. Por ejemplo, si hay sudoración nocturna, fiebre, pérdida ponderal, es decir, pérdida de peso, ginecomastia, si hay impotencia, si hay exantema o de pronto dolor cervical. También si hay signos o síntomas sugestivos de la enfermedad sistémica o de alguna otra etiología. Y claro está, debemos interrogar sobre los antecedentes importantes. Por ejemplo, si hubo exposición a tóxicos, antecedentes de viajes recientes, antecedentes militares, obviamente los antecedentes familiares. En este punto podemos interrogar también en torno a la demencia, dado el vínculo que recordarán que mencioné anteriormente entre la esclerosis lateral amiotrófica y la demencia frontotemporal. Así como también podemos interrogar sobre los factores de riesgos por VIH y antecedentes de enfermedades malignas o sistémicas. Debemos entonces estar muy atentos a los resultados del examen físico, pues esto nos dará una pista de si estamos en presencia de un caso de una enfermedad de la motoneurona. En los hallazgos de los miembros, pues debemos observar si hay caídas por aflojamiento del pie, pérdida de destreza, pérdida de la masa muscular, crispación muscular o fasciculaciones, si hay debilidad focal o calambres, todo esto sin alteraciones sensoriales. En cuanto a los hallazgos vulvares, estar atentos si observamos disartria, dificultades para deglutir, excesiva salivación, tanto para sólidos como para líquidos, si hay asfixia al estar acostado o fasciculaciones de la lengua.
En cuanto a los hallazgos respiratorios, podemos observar si hay síntomas difíciles de explicar, disnea de esfuerzo, excesiva somnolencia diurna, cefalea matinal u ortopnea. Y por último, en los hallazgos cognitivos, estar atentos si encontramos cambios de comportamiento, labilidad emocional, en este caso no demencia, solo el cambio emocional y por último si hay demencia frontotemporal. Y bueno, compañeros y doctores, este fue todo el contenido de mi seminario del día de hoy. Me despido de ustedes con esta pequeña frase de Albert Einstein que dice: la vida es como andar en bicicleta. Para conservar el equilibrio debes siempre mantenerte en movimiento. Muchísimas gracias, espero que mi seminario les haya gustado y que todo el contenido proporcionado sea de nuestro provecho. Un abrazo y que tengan un feliz y bendecido día.